el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hay una enorme necesidad de intercesores, de verdaderos intercesores que aprendan a acercarse a Dios, ya no mendigando ahí las cosas, sino que aprendan a acercarse a Dios sabiendo que Dios es Padre. Vamos a ir al libro de Isaías 59, 16. Fíjese ahí, Isaías 59, 16, el profeta escribió diciendo, ¿vio? ¿Quién vio? Dios vio que no había nadie, diga nadie. Cuando usted se duerme en la oración, es como si no hubiera nadie en ese rincón. Acérquese a Dios y dígale: Señor, no permitas que me duerma. Ayúdame a mantenerme despierto para recibir las bendiciones que vos tienes para mi vida hoy. No vio nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, intercediese, se pusiera en la brecha, y lo salvó su brazo y lo afirmó su propia justicia. Una brecha es un espacio entre dos cosas. Evita que dos objetos se junten, que dos personas se conecten entre sí. Por ejemplo, cuando estuve predicando en Río de Janeiro y en San Pablo, en una ocasión llegué a una iglesia grande, era la iglesia. Y cuando comencé a predicar me di cuenta que el intérprete no sabía el español como dijo. Entonces se hizo una brecha muy grande porque yo no sabía portugués y el joven no sabía español. Había una brecha cultural. El intérprete era un joven que había vivido en España unos 3 años, pero no daba la medida de intérprete. Así que al final de la prédica, el joven muy avergonzado se acercó a mí y me dijo: quiero pedirle perdón. Yo estuve en España, sí, pero era copero en España. Yo estuve en España 3 años y pensé que estaba capacitado, pero me he dado cuenta que no conozco ni la Biblia, ni siquiera los textos bíblicos sabía. Y una persona que es intérprete tiene que saber el idioma y tiene que conocer la Biblia. Ahora, ¿qué podía yo hacer? No podía hacer nada. Más bien me sorprendió cómo las personas respondieron al llamado al arrepentimiento, pero realmente no me entendía con el joven. Hay una historia de un turista que visitó China. Él contó que un día estaban celebrando un gran festival y observó que muchas personas entraban a un templo y se postraban delante de un ídolo bien raro que estaba colocado en un altar dorado. Cada devoto llevaba en su mano un papelito y lo envolvía en una bolita de barro. En esos papelitos estaban escritas sus oraciones, así que la juntaban con el barro y la lanzaban al ídolo. Si las oraciones quedaban pegadas al ídolo, quería decir que habían sido escuchadas, y si la bola se caía, las oraciones habían sido rechazadas. Esto a nosotros puede resultarnos o parecernos, además de raro, un chiste. Pero lo que nos debe causar asombro es que hay muchísimas personas en el mundo que no conocen al Dios verdadero. Y lo más triste de todo es que no hay quien se los presente. Y más aún que no se atreven a invitarlos a la iglesia,
tienen vergüenza de su fe, tienen vergüenza de su Dios y quieren que cuando les suceda algo, Dios esté ahí inmediatamente al clamor de sus voces. La oración es la llave que abre el salón donde Dios tiene guardados sus tesoros ocultos. Toda victoria sobre la tentación, el pecado y las debilidades humanas pueden ser vencidas con la práctica de la oración. Por eso es que los discípulos entendieron que algo raro pasaba cuando Jesús oraba y fue que le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Porque la injusticia se campea por todas partes. Buscamos luz y solo encontramos oscuridad. Las personas que se acostumbran al mal no saben lo que es vivir en rectitud. Hasta la luz del mediodía, hasta en la luz del mediodía tropieza el impío. Anda a tientas, palpando la pared para encontrar el camino. Por eso la justicia no llega, porque el pecado de la humanidad se ha acumulado tanto que testifica en nuestra contra. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? El mundo está empecinado en llamar a lo malo bueno. Los tribunales se oponen a la gente justa y dejan sin castigo a los malhechores. ¿Acaso no lo estamos viendo? La verdad tropieza en las calles precisamente porque la honradez ha sido declarada ilegal. La verdad y la honradez han sido mortalmente atacadas. Casi han desaparecido mientras las personas se aferran más y más a la maldad. Isaías 59. Mira ahí Isaías, ¿cuántos años hace que Isaías escribió esto? Porque Isaías profetizó de Jesús 500 años antes. Imagínense, ese fue el tiempo que escribió el profeta Isaías. Isaías 59, verso 9 dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Verso 10. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como están los muertos. Verso 11. Todos nosotros gruñimos como osos. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, pero no hay. Salvación, pero se alejó de nosotros. ¿Por qué sucede esto? Ahí está en el verso 12. Sucede esto porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado, son testigos en contra de nosotros. Porque con nosotros están las iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. 13. El rebelarse y negar a Jehová, el volverle la espalda a nuestro Dios, el hablar calumniando y en rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Por esa causa, verso 14, el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar.
Y entonces sucedió, verso 15, que la verdad fue detenida y que se apartó del mal. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Jehová y desagradó a sus ojos que hubiera perecido, que hubiera muerto el derecho. Pero Dios es un Dios compasivo. La injusticia es la trágica historia del siglo XXI. Abuso sexual, violencia de género, aborto, feminicidio, perversión, pedofilia, consumidores de pornografía infantil. El profeta Isaías dice en el 59, verso 1, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Isaías estaba sintiendo el mundo plagado de maldad, de desamor, viendo la violencia, el grado de maldad que ha llegado a un mundo civilizado. Y como Dios es compasivo y ama la justicia, estaba asombrado al ver que nadie intervenga para ayudar a los oprimidos. Así que Dios mismo se interpuso para salvar con su brazo fuerte, sosteniendo su propia justicia. Se puso la justicia como coraza, se colocó en la cabeza un casco de salvación, se vistió con una túnica de venganza y él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. Isaías 59, 19. Y temerán, dice, desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Jehová. Está Isaías revelando la verdad sobre el Dios a quien servimos. Él no es indiferente, Él no es indolente, Él no es insensible a las injusticias. Nunca lo ha sido, ni en el pasado, ni en el presente, ni lo será en el futuro. Por eso dice la Escritura, Él se asombró. ¿Qué es asombro? Es una sensación de sorpresa, algo inexplicable, algo tan raro que provoca una sensación de extrañeza de parte de Dios. Y no hubo nadie, dice, dispuesto a ayudar e intervenir. Y ante esa sorpresa y ante ese asombro, Él mismo decide intervenir. Dios no se dejó intimidar por la sorpresa ante semejante oscuridad espiritual. Él tomó la decisión de intervenir en el tiempo exacto, que fue cuando Jesús vino al mundo a mostrar la verdad de Dios, su justicia y su redención. La decisión fue motivada por la compasión. Si nos fijamos de nuevo en el texto de Isaías 59, el verso 16, dice, vio que no había nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. No había nadie. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, que no hubiera quien intercediese, que no hubiera quien se pusiera en la brecha. Y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, dice. Dios estaba consternado de ver la condición del mundo. Y nosotros, ¿dónde está la iglesia?
¿Dónde está el pueblo de Dios ante tamaña oscuridad espiritual? Ante la violencia, ante la injusticia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lamentarnos? Porque hasta nos negamos a dar la cara. Hemos perdido la voz para denunciar. Nuestro ejemplo fue Jesús. Estas son las preguntas que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, los seguidores del Señor Jesús. Son un tipo de preguntas que incomodan, porque nos obligan a examinarnos profundamente y nos animan a dar la cara en medio de la oscuridad que llena el mundo como un humo espeso. ¿Cuándo se levantará la iglesia en contra de la injusticia? ¿Qué podemos hacer? Dios no se deja intimidar por la oscuridad. Él decidió y Él mismo actuó por compasión. Y esto nos obliga a examinarnos en lo más profundo de nuestro ser. Y este llamado ha inspirado a muchos a la acción ante la magnitud de la oscuridad y la maldad. Ya es hora de que el pueblo de Dios intervenga. Una valerosa compasión, pero ¿cómo pasar de una compasión vacilante, de una compasión anémica, a una compasión caracterizada por el valor, el denuedo? ¿Qué paso tenemos que dar? Fíjese que nuestro Padre Dios no se deja intimidar por la oscuridad espiritual. La compasión tiene que llenar nuestro corazón. Y cuando desarrollemos empatía, que es sentir lo mismo que sienten los que son oprimidos por la injusticia, entonces podemos comenzar a sentir compasión por esa gente. La respuesta compasiva de Dios fue valiente. No hay nada tentativo, vacilante ni inseguro en el tono de la respuesta de nuestro Padre en contra de la violencia y la injusticia que describe el profeta Isaías. No obstante, como en toda la Escritura, la realidad que describe el profeta Isaías y la respuesta de Dios a esta oscuridad también demanda una respuesta de los creyentes. La vida de Jesús en los evangelios nos muestra la gran compasión del Señor por los necesitados. Su actitud era totalmente contraria a los de los fariseos de su tiempo. Él ayudó a las personas a que la religión y la sociedad los marginaba. Marginaba a los niños, marginaba a las mujeres, marginaba a los discapacitados, a los enfermos, a los endemoniados, a las prostitutas, a los maleantes. Y todavía, después de 2000 años, ellos siguen siendo las personas menos socorridas de la sociedad en todo el mundo. Ellos son los más abusados, los más explotados de todas las culturas. Los niños con frecuencia son las víctimas que más sufren en las naciones donde impera la maldad. Los niños ya no tienen padre, los niños ya no tienen madre. Su padre y su madre es el celular. Y ahora los muchachos, vaya una historia al celular. Llega el momento que los niños ya no quieren comer si no es con el celular ahí. Y comienzan a llorar histéricos, porque la madre no le puede atender, el padre no le puede atender, nadie le puede atender. Y ellos son los más abusados.
Hemos visto la explotación de niños y en el trabajo de pisar coca. Algunos muchachos se sacan una foto pisando coca. Son adolescentes. Otros los explotan, los llevan a las tejerías a pisar barro por coca. Niños y niñas víctimas de la prostitución infantil. Los más grandecitos andan mirando quién está ya maltón para comenzar a asediarlos. Y los padres viven muertos de miedos. Vemos ahí los abuelitos, entre comillas, los tíos, los parientes abusando de las sobrinas, de las nietas, de las entenadas, y no pueden abrir las bocas porque las madres las botan a las calles en vez de meter preso a ese sinvergüenza. ¿Y qué más? Los mismos niños sufren por las brujerías porque ellas son las víctimas. Sacrificio de niños en la brujería. Alquilados como mercancía por los pedófilos. Y fíjese, ahora cada vez los hombres ya no quieren mujeres mayores para su edad. Todos los chistes son, no, a mí me gusta la carne dura, pero para comer no le gusta la carne dura porque ya no tiene dientes. Pero para la otra cosa sí quiere carne dura. Y los pedófilos abusando de la niñez. Y la lista podría seguir, porque suena como un repiqueteo de la conciencia del adulto. Por compasión Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Una de las mejores maneras de bendecir a los niños es enseñándoles los principios del reino, porque eso les va a desarrollar carácter en sus vidas. De esa manera los van a bendecir físicamente, emocionalmente, espiritualmente. También se les debe enseñar a practicar la compasión. Parece que los niños no entienden, pero solamente parece, porque ellos son más rápidos que los adultos para entender las cosas y reconocer lo malo, porque muchos de ellos salen de hogares disfuncionales donde el sufrimiento es diario. Por eso nos dan cátedra por la sencillez de sus oraciones. Me mandaron hace rato un audio de una niña de 5 años que oraba y lloraba y decía: Señor, solo quiero agradarte. De 5 años. De solo escucharla se me paraban los pelos. Es por eso que el Señor nos hace ver a las personas como Él las ve, necesitadas de un toque de la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando escuchamos una historia como la de Esther? Como la de María, como la de Juanita, niñas que son violadas, que son sofocadas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué sentís? ¿Qué pide Dios que hagamos? Volvemos a nuestro texto de Isaías 59, 16. Se maravilló de que no hubiese hombre que se pusiese en la brecha. Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto también es asombroso, porque a pesar de tantas provocaciones de los hombres hacia Dios, sobreabunda la gracia sobre ellos. En el tiempo de Isaías,
La nación estaba totalmente inclinada al pecado y a la apostasía. Y Dios se percató de que la cosa no tenía solución, porque nadie, escúchelo bien, nadie se levantaba contra la injusticia. Se habían quejado que Dios no hacía nada a favor de ellos, pero Dios también se quejaba, y con mucha razón, de que ellos no hacían nada por sí mismos. Y entonces había una gran ausencia de intercesores que se pusieran en la brecha por el pueblo. Por eso dice Isaías 59, 17, Él mismo, está hablando de Dios, Él mismo se vistió de justicia como armadura. Él mismo se puso en su cabeza el yelmo de la salvación. Él mismo se puso vestiduras de venganza y de santo furor, porque el Señor estaba mirando la magnitud de los pecados del pueblo de Israel. Y no había ningún intercesor que quisiera cambiar el curso de los acontecimientos. Y Dios decidió intervenir Él mismo para salvar a su pueblo del juicio. En este tiempo no son muchos los que conocen el poder de la oración. Dios se asombró de la condición de su pueblo en los días del profeta Isaías, y se asombró también por la incredulidad de su pueblo en Nazaret. Pero también está asombrado de la incredulidad del pueblo de Dios. ¿No sería una sorpresa saber que Dios se sorprende viendo en este tiempo? La gente quiere que Dios lo sane, quiere que Dios lo cure, quiere que Dios lo proteja, quiere que proteja a su familia. Pero ¿dónde están los arrepentidos? ¿Dónde están los arrepentidos de las pandemias? ¿Dónde están? ¿Y dónde están los intercesores? Muchas iglesias solo tienen un día de oración, y ese día de oración es el menos concurrido. Esas reuniones son desiertas porque no salieron del kinder de la oración, y esas oraciones monótonas aburren porque son repetitivas y desprovistas de poder. El intercesor se entusiasma cuando ve oraciones contestadas. El intercesor se entusiasma cuando Dios le da la dirección por lo que tiene que orar. El intercesor se entusiasma cuando ve la respuesta a sus oraciones. La Escritura está llena de oraciones contestadas, y cuando se lee las biografías de los cristianos, cuando se lee acerca de sus vidas, vidas que impactaron en su generación, eso inspira. Voy a hacerle algunas preguntas, pero no para criticarlos, sino para despertarlos. No quiero condenarlos, quiero enseñarles. ¿Crees en la oración? ¿La oración mueve realmente la mano de Dios? ¿Son válidas todas las promesas de Dios respecto a la oración? Entonces, la falta de éxito en la vida espiritual de cualquiera es la falta de lectura de la palabra, la falta de oración. Toda persona sincera se ofende cuando se duda de sus palabras.
pero no se ofende cuando él mismo o ella misma duda de Dios. Orar no es fácil. No basta decir desde ahora voy a orar. Se necesita disciplina día tras día. Porque si no oramos, tampoco vamos a conocer el propósito de nuestras vidas. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.